Muy buenas noches, amigas y amigos, colegas y a todo el público de LP Pasión por el Derecho. Un feliz año, un feliz inicio de este 2023 e iniciamos con todas las ganas y con todo el compromiso de LP Pasión por el Derecho. El día de hoy voy a trabajar con ustedes un tema interesante dentro de la teoría del proceso penal, que es la regla de exclusión de la prueba ilícita. Así que compartan esta transmisión, inviten a sus colegas, a los amigos, a los compañeros de la universidad, a los compañeros de aula, para que se sumen a esta transmisión en vivo, la primera transmisión en vivo del año y con la que arrancamos el calendario académico, el plan de actividades de LP Pasión por el Derecho. Recordarles también que en los próximos días se está iniciando el diplomado sobre el Código Procesal Penal y Litigación Oral, un diplomado con un temario completo en el que ustedes van a conocer no solamente temas probatorios como el que vamos a conversar el día de hoy, sino muchas instituciones del proceso penal importantes para el litigio, para el ejercicio de la profesión, para el análisis del caso, en cualquier rol que ocupemos dentro del sistema de administración de justicia. Así que están todos invitados. Seguramente en el desarrollo de esta clase voy a estar conversando algunas cosas más sobre este próximo diplomado que iniciamos en unos días más aquí en LP Pasión por el Derecho. Me dicen que ya entonces iniciamos con el tema de hoy, con la siguiente frase, doctoras y doctores. La verdad no puede ser alcanzada a cualquier precio. Esa verdad que se busca dentro del proceso penal tiene que tener límites. Y justamente uno de los límites uno de los objetivos es limitar la actuación o la actividad probatoria. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Hablar de la prueba ilícita es hablar de un verdadero límite a la actividad o a la actuación probatoria. Esa actuación probatoria fundamental para acreditar lo que debe ser objeto de prueba dentro del proceso penal puede ser limitado bajo figuras como la prueba prohibida o la prueba ilícita y la prueba irregular, que el día de hoy lo vamos a conocer a profundidad. La verdad no puede ser alcanzada a cualquier precio. ¿Qué es la prueba ilícita? ¿Qué entendemos por prueba ilícita? El Tribunal Constitucional ha definido a la prueba ilícita como aquella institución que en nuestro ordenamiento jurídico será considerada ilícita cuando se obtenga mediante la violación directa o indirecta de un derecho fundamental. La actuación probatoria, repito, tiene que tener límites y esta no puede exceder el respeto de los derechos fundamentales. En la práctica es posible que la obtención de fuentes de prueba, que la incorporación de medios de prueba se concrete vulnerando de manera directa o de manera indirecta los derechos fundamentales. Entonces, esta es una primera aproximación. No es una definición completa, no es, digamos, la definición idónea con la que quiero que ustedes concluyan la clase de hoy, pero es una primera aproximación que me permite esta noche reflexionar sobre la prueba ilícita o la prueba prohibida. Estamos hablando de prueba prohibida o prueba ilícita cuando de manera, ojo con esto, de manera directa o indirecta. Y hoy día vamos a conocer cómo es que se puede violar un derecho fundamental de manera directa o cómo es que esta violación del derecho fundamental obedece a una forma indirecta de transgresión. ¿Cuál es el fundamento de la prueba prohibida o de la prueba ilícita?
¿Por qué es importante entender esta institución del proceso penal? Su fundamento, doctoras y doctores, es el derecho principio de presunción de inocencia. Esta posición es discutible. Hay sectores de la doctrina que consideran que su fundamento está en la misma dignidad humana. Hay sectores más positivistas que consideran que su fundamento se encuentra en la propia Constitución. Pero la teoría o la posición mayoritaria acepta que el fundamento de la prueba prohibida o prueba ilícita es el derecho principio a la presunción de inocencia. Derecho principio que exige no solo que exista una mínima actividad probatoria de cargo, porque es la actividad probatoria de cargo la que enerva la presunción de inocencia en el proceso penal. ¿Recuerdan ustedes cuando el juez hace la valoración después del juzgamiento y el razonamiento de los jueces siempre va más o menos por esta línea, ¿no? La actividad probatoria de cargo del Ministerio Público ha alcanzado un nivel suficiente para enervar la presunción de inocencia. Actividad probatoria de cargo es una dicotomía que coexiste con la presunción de inocencia. Se enerva la presunción de inocencia con una actividad probatoria de cargo mínima dentro del proceso penal. Pero el hecho que el titular de la acción penal o el responsable de la carga de la prueba, el Ministerio Público, busque o pretenda alcanzar una actividad probatoria de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia en el marco del proceso penal, no significa que se efectúe con fuentes de prueba que violen derechos fundamentales. Fíjense, por eso que comparto con la mayoría del sector dogmático del derecho procesal penal que el fundamento de la prueba ilícita es el derecho principio a la presunción de inocencia. Un derecho principio, repito, que exige para que se enerve dentro del proceso una actividad probatoria de cargo mínima, sin embargo, sin que la obtención de fuentes de prueba se produzca violando derechos fundamentales de las personas. Entonces, hasta aquí, dos ideas claras que nos va a permitir entrar a reflexionar y a conversar con ustedes lo que nos hemos propuesto esta noche. La prueba ilícita no es sino aquella que se ha obtenido con la violación directa o indirecta de los derechos fundamentales de las personas, y el fundamento de la prueba ilícita descansa en el principio de derecho a la presunción de inocencia, que si bien garantiza la posibilidad de una actividad probatoria mínima de cargo, que es además que ésta no se puede conseguir violando derechos fundamentales de las personas. Hasta aquí, repito, dos ideas generales. Todavía no estoy ingresando a hablar cuál es el contenido esencial de los derechos fundamentales. En verdad, ¿qué se transgrede? ¿Qué se viola? ¿Derechos fundamentales o el contenido esencial de estos derechos? Hasta aquí dos ideas, solo premisas generales con las que vamos a empezar nuestra reflexión. ¿Qué nos dice el Estatuto Procesal del año 2004, doctoras y doctores? Por supuesto que el Código Procesal regula la prueba ilícita, no solamente los alcances de la prueba ilícita, sino además los efectos de la prueba ilícita. Sus alcances
lo podemos encontrar en el inciso 2 del artículo 8 del título preliminar. Ustedes ya saben y ya conocen que el título preliminar del Código Procesal Penal contiene los principios rectores de todo el proceso penal. Y por supuesto, no podía obviar, no podía no contener una norma sobre legitimidad o sobre validez de la actividad probatoria. Y efectivamente, el artículo 8 del título preliminar establece los alcances de la prueba ilícita en los términos siguientes. Carece de todo efecto legal las pruebas obtenidas directa o indirectamente con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de las personas. Miren cómo ahora, doctores, estamos dando un paso más en entender esta institución límite de la actividad probatoria. Ya no hablamos solo de derechos fundamentales. Ahora estamos hablando del contenido esencial de los derechos fundamentales. Entonces, que no quede ninguna duda, toda prueba que ha sido obtenida, fuente de prueba o medio de prueba obtenida con la violación directa o indirecta del contenido esencial de los derechos fundamentales de las personas, se encuentran dentro de los alcances de lo que conocemos como prueba ilícita. Muy bien. Y ustedes dirán, doctor, perfecto. Y el código regula también cuál va a ser la consecuencia jurídica si se verifica esta premisa normativa que define los alcances de la prueba prohibida o prueba ilícita. Sí. Y para eso tenemos que mirar lo que regula el artículo 159 del Código Procesal Penal. Aquí vamos a encontrar el efecto jurídico frente a la verificación de un hecho que debe ser entendido como una violación directa o indirecta del contenido esencial de un derecho fundamental. El juez, dice el artículo 159, no podrá utilizar directa o indirectamente las fuentes o medios de prueba obtenidos con vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales de las personas. Vean ustedes entonces cómo el legislador ha establecido dos normas que con meridiana claridad nos explican el panorama de la prueba prohibida o de la prueba ilícita. Hasta aquí no puede haber ninguna duda en nosotros sobre lo que al menos se ha avanzado legislativamente sobre la prueba prohibida o prueba ilícita. El legislador se ha encargado de regular los alcances de la prueba prohibida y los efectos jurídicos de la prueba prohibida. O llamémosle de otra forma, los alcances de la prueba ilícita y los efectos jurídicos de la prueba ilícita. Entonces, estamos frente a un verdadero límite de la actividad probatoria. Limita el poder de probar que tienen las partes dentro del proceso penal. No se olviden, hablar de prueba ilícita y hablar de prueba prohibida es hablar de un límite al poder probatorio, al poder de probar que tienen las partes. El Ministerio Público en una acción penal pública y también las partes en la acción penal privada, y que garantiza
paralelamente los derechos fundamentales de las personas. Entonces, vean ustedes que nos encontramos frente a una institución que, entre otras, demuestra la constitucionalización del proceso penal. Por eso que hablamos ahora de un proceso penal compatible con el texto constitucional, porque una de las actividades más importantes dentro del proceso tiene que hacerse respetando los derechos fundamentales de las personas. Muy bien. Hasta aquí me parece que la idea queda clara. Sin embargo, aparece una frase que nos puede complicar la discusión, y es el contenido esencial. No basta, doctoras y doctores, no basta con invocar la violación de un derecho fundamental. Es necesario hablar del contenido esencial de un derecho fundamental. Los derechos fundamentales tienen un contenido esencial. Tienen un contenido mínimo, un núcleo duro, irreductible, que distingue al derecho fundamental frente a otros y que descansa en el fundamento de la dignidad humana. Doctor Aldea, ¿todos los derechos fundamentales tienen un contenido esencial y un contenido no esencial? Así es. Y es por eso que el legislador, y es por eso que la jurisprudencia enfatiza la necesidad de entender que la única forma de ingresar al ámbito de una prueba prohibida o prueba ilícita de manera correcta es distinguiendo el contenido esencial del contenido no esencial de los derechos fundamentales. Aquí unas ideas cortas pero importantes sobre el contenido esencial de los derechos fundamentales. El contenido esencial de un derecho fundamental ha sido entendido por el Tribunal Constitucional como la concreción de las esenciales manifestaciones de los principios y valores que informan el derecho fundamental. Es la esencia misma o la esencia irreductible, el núcleo duro del derecho fundamental. Es ese conjunto de facultades o potestades inherentes a un derecho. ¿Y por qué es importante esta distinción? Porque los derechos no son absolutos y es tan válido hablar de derechos fundamentales como hablar de límites a los derechos fundamentales. Pero esos límites serán límites válidos y compatibles con la propia Constitución si, solo si, vulneran o limitan el contenido no esencial del derecho fundamental. Repito, es tan válido hablar de derechos fundamentales como hablar de límites a los derechos fundamentales. No existe derechos absolutos. Los límites coexisten junto a los propios derechos fundamentales. Pero estos límites serán legítimos si, solo si, limitan el contenido no esencial del derecho fundamental. Por eso la distinción contenido esencial y contenido no esencial es clave, es vital en la teoría de los derechos fundamentales. ¿Cómo se determina el contenido esencial? ¿Cómo sé cuál es el contenido esencial del derecho fundamental al trabajo?
¿Cuál es el contenido esencial del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio? ¿Cuál es el contenido esencial del derecho fundamental a la debida motivación de las resoluciones judiciales? ¿Cuál es el contenido esencial del derecho fundamental a la prueba? La determinación del contenido esencial no puede efectuarse a priori, dice el Tribunal Constitucional. Es decir, al margen de los principios, los valores y los demás derechos fundamentales que la Constitución reconoce. Tiene que recurrirse a métodos de interpretación de la norma constitucional que no son los mismos métodos de interpretación de una ley o una norma legal, para que desde los propios principios, valores y demás derechos fundamentales pueda entenderse o distinguirse el contenido esencial del contenido no esencial de un derecho fundamental. Parece una teoría que no llega a una, que no aterriza en la práctica. Pero vamos con calma, porque vamos hoy a salir comprendiendo perfectamente esto sobre el contenido esencial de los derechos fundamentales. ¿Qué fuente jurídica? Ojo, doctores, ¿qué fuente jurídica define el contenido esencial? La jurisprudencia constitucional es la fuente directa que permite determinar y conocer el contenido esencial de los derechos fundamentales. Porque la jurisprudencia no se construye a priori. La jurisprudencia nace de un caso concreto. Por esto el tribunal dice, no podemos definir a priori, no puedo hoy sacar un acuerdo plenario, una norma específica que me establezca el contenido esencial del contenido y el contenido no esencial de los derechos, de un listado de derechos fundamentales. Ese es un absurdo. Esa no es la lógica como debe entenderse este extremo de la teoría constitucional. No hay una determinación a priori del contenido esencial, sino será a partir del caso y de una interpretación de los principios, valores y demás derechos constitucionales los que nos permitan conocer el contenido esencial de un derecho fundamental. Fuente jurídica, la jurisprudencia constitucional. Un dato adicional. Es necesario que se pueda distinguir de manera clara el contenido esencial de un derecho fundamental. Distinguir el núcleo duro de protección de todo derecho en juego dentro de una controversia constitucional o probatoria. Si no manejamos, si no nos familiarizamos con la teoría del contenido esencial de los derechos fundamentales, entonces no vamos a poder comprender la teoría de la prueba prohibida o prueba ilícita que estamos hoy conversando. Porque desde el ámbito normativo, desde el propio artículo 8 del título preliminar, la prueba prohibida se determina, se define, se enmarca en un escenario de violación del contenido esencial de un derecho fundamental. Miren ustedes este ejemplo o estos ejemplos que les pongo. Algunos de los tantos ejemplos que ustedes pueden encontrar si revisan, si se familiarizan, si se involucran en la jurisprudencia constitucional. Derechos fundamentales que están reconocidos en la Constitución,
podemos distinguir y conocer el contenido esencial, el núcleo duro de estos derechos fundamentales a partir de la jurisprudencia constitucional. Quiero conocer el contenido esencial de la debida motivación, pues recurro a la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Juliana Llamoja Hilares contra el Poder Judicial. Quiero conocer el contenido esencial del derecho a la inviolabilidad de domicilio. Tengo que recurrir a la sentencia del Tribunal Constitucional en la Asociación Club Petróleos. Quiero conocer el contenido esencial del derecho de defensa. Tengo que recurrir a la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Juan Miguel Guerrero Obregoso. Vean ustedes que se cumple lo que dijimos hace un momento. El contenido esencial es ese espacio que informa los principios o valores del derecho fundamental, la esencia, el núcleo duro del derecho fundamental. Se define o no se puede definir de manera a priori, sino a partir de un caso concreto tras una interpretación de los valores, de los principios y de los otros derechos fundamentales que informa la propia Constitución. La fuente jurídica que es necesaria de obligatorio revisión por todos nosotros es la jurisprudencia constitucional. Y debemos hacerlo para conocer mucho más que este catálogo que pongo hoy aquí a manera de ejemplo sobre el contenido esencial de los derechos fundamentales. Muy bien. Entonces, hasta aquí ha debido quedar claro que existen violaciones directas o indirectas al contenido esencial de los derechos fundamentales. Los jueces no pueden otorgar efectos jurídicos a las fuentes o medios de prueba que han sido obtenidos con la violación directa o indirecta del contenido esencial de un derecho fundamental. Concluyo esta idea o esta etapa sobre el contenido esencial con esta frase, con esta idea fuerza. No basta con invocar un derecho fundamental, sino la violación del contenido esencial del derecho fundamental. Y disculpen que incida reiteradamente, pero quiero que quede claro en todos nosotros que esto es la primera premisa que debemos tenerla clara para poder ingresar a comprender el ámbito de efectos que genera la prueba prohibida o la prueba ilícita. No basta entonces con invocar un derecho fundamental, sino la violación del contenido esencial, del núcleo duro del derecho fundamental. Ahora viene otra frase u otro extremo que se desprende también del artículo 8. ¿Qué significa la obtención por una violación directa o la obtención por una violación indirecta del contenido esencial de un derecho fundamental? ¿Recuerdan lo que hemos leído en el artículo 8? Y revisen allí los que tienen su código a la mano. Carece de todo efecto jurídico las fuentes de pruebas o medios de prueba que se hayan obtenido con la violación directa o indirecta del contenido esencial de un derecho fundamental. ¿Cuándo estamos frente a una violación directa del contenido esencial del derecho fundamental? ¿Y cuándo estamos
frente a una violación indirecta del contenido esencial de un derecho fundamental. Se habla de una violación directa cuando el medio de prueba ha sido obtenido directamente tras la violación de un derecho fundamental. He obtenido un documento tras la violación directa del derecho o del contenido esencial del derecho a la inviolabilidad de domicilio. No había un escenario de flagrancia que justifique la violación del domicilio y tampoco había una orden judicial que justifique la violación del domicilio. El domicilio donde he ingresado era el lugar donde el agraviado desarrollaba su vida íntima, personal y familiar. Ergo, ya estamos en el contenido esencial del derecho fundamental. El documento será la fuente de prueba que ha sido conseguido u obtenido con una violación directa del contenido esencial de un derecho fundamental. Pero la prueba ilícita tiene una característica. Tiene un efecto derivado o un efecto indirecto, le llama la teoría probatoria, que justamente convierte por la doctrina del fruto del árbol envenenado ilícita o inválida las otras pruebas que se consigan a partir de una prueba ilícita o una prueba prohibida. Las demás pruebas subsecuentes que han sido obtenidas a partir de la prueba ilícita serán fuentes o medios de prueba obtenidos tras una violación indirecta, porque el medio de prueba ha sido obtenido como consecuencia de otro medio de prueba ilícito. Entonces, se habla de una violación directa para la obtención de la primera prueba o medio de prueba o fuente de prueba que ha sido obtenida en una determinada investigación. Las demás fuentes de prueba que se obtenga tras o a partir de esta primera prueba afectada ya en su validez serán pruebas, fuentes de prueba o medios de prueba obtenidos tras una violación indirecta del derecho o de un derecho fundamental. Entonces, ahora sí se comprende con amplitud por qué el artículo 8º del título preliminar señala o define los alcances de la prueba ilícita de la siguiente manera. Vamos a regresar. Carecen de efecto legal las pruebas obtenidas directa o indirectamente, la obtenida directamente tras la violación del contenido esencial de un derecho fundamental, indirectamente aquellas que se obtienen a partir de una prueba ilícita que se obtuvo tras una violación directa del contenido esencial de un derecho fundamental. Entonces, no puede haber ninguna duda sobre el alcance normativo de la prueba prohibida o la prueba ilícita en el Estatuto Procesal Penal del año 2004. ¿Para qué también es importante esta diferenciación de la prueba de la violación directa y de la violación indirecta? Para entender
que el efecto jurídico de la prueba prohibida sea obtenida por una violación directa o una violación indirecta, será siempre su invalidez a través de una regla de exclusión o su invalidez a través de la doctrina del fruto del árbol envenenado. Vean ustedes entonces que la regla de exclusión, doctoras y doctores, se aplica a la prueba o medio de prueba obtenida tras una violación directa del contenido esencial. No es técnicamente correcto hablar de regla de exclusión para todo tipo de prueba ilícita. La regla de exclusión invalida la prueba, el medio de prueba, la fuente de prueba obtenida por una violación directa del contenido esencial de un derecho fundamental. Mientras que la doctrina del fruto del árbol envenenado invalida la prueba, fuente de prueba o medio de prueba obtenido por una violación indirecta del contenido esencial de un derecho fundamental. Voy a volver a repetir. ¿Cómo funciona la invalidez? Porque son pruebas inválidas para el proceso de la prueba ilícita o prueba prohibida en el proceso penal. La regla de exclusión de la prueba prohibida es el mecanismo o el camino para invalidar la prueba, fuente de prueba o medio de prueba obtenido por una violación directa del contenido esencial de un derecho fundamental. Mientras que la doctrina del fruto del árbol envenenado es el camino para invalidar la prueba, fuente de prueba o medio de prueba obtenido por una violación indirecta del contenido esencial de un derecho fundamental. Miren cómo ahora entonces va quedando clara la idea de prueba prohibida o prueba ilícita. Va quedando clara la idea de contenido esencial de un derecho fundamental. Va quedando clara la idea de violación directa y violación indirecta del contenido esencial de un derecho fundamental. Va quedando clara la invalidez de la prueba por la regla de exclusión cuando estamos ante violaciones directas del contenido esencial y la invalidez de la prueba por la doctrina del fruto del árbol envenenado cuando estamos ante violaciones indirectas del contenido esencial de un derecho fundamental. Prueba ilícita o prueba prohibida, que es lo mismo, aunque encontramos, ya saben ustedes, algunas diferenciaciones entre los tipos o la forma de violación del contenido esencial y también formas en que se invalida la prueba dentro del proceso penal. Pero estamos frente a lo mismo. Prueba prohibida o prueba ilícita. ¿Será lo mismo que la prueba irregular? Aquí debemos tener mucho cuidado en una confusión recurrente. Aun cuando ya hay casaciones emitidas por la Corte Suprema, hay bastante aportes teóricos sobre estas distinciones. Ustedes en el mismo portal aquí de LP, Pasión por el Derecho, pueden encontrar aportes teóricos interesantes de algunos profesores incluso de LP sobre
prueba irregular, prueba prohibida y prueba ilícita. Es importante distinguir estas instituciones del derecho probatorio. No tienen el mismo ámbito de regulación, no tienen los mismos efectos, pero puede generar confusiones. Y de repente podemos llegar a pensar que si la pericia contable no ha sido trasladada a la defensa por 5 días para que presente las observaciones que considera la defensa, estamos frente a una prueba ilícita. Esos errores se cometen cuando no hacemos también esta distinción: prueba ilícita, prueba irregular. Prueba prohibida o prueba ilícita, prueba defectuosa o prueba irregular, que es lo mismo. Paso a la pizarra, a ver si me permiten, muy rápidamente para volver a las diapositivas. Prueba ilícita versus prueba irregular. Cuando estamos frente a una prueba ilícita, aquí hay una violación de norma constitucional. Porque es en la norma constitucional donde se encuentran o descansan, se identifican de manera explícita o implícita los derechos fundamentales. En cambio, aquí hay una violación de una norma procedimental. Estamos ante una prueba irregular cuando la prueba se ha obtenido transgrediendo, soslayando, violando una norma de carácter procedimental. La norma sobre plazos, la norma sobre designación de peritos, la norma para instalar la mesa de trabajo pericial, la norma sobre la cadena de custodia, etcétera, etcétera. Aquí la transgresión es sobre una norma constitucional y aquí la transgresión es sobre una norma procedimental. Siguiente. Los alcances de la prueba ilícita están regulados en el artículo 8º del título preliminar, inciso 2, y los alcances de la prueba irregular están regulados en el artículo 8º, inciso 1 del Código Procesal Penal. Efectos jurídicos. Los efectos jurídicos de la prueba ilícita están regulados en el artículo 159 del Código Procesal Penal. Inutilización de la prueba. En cambio, los efectos jurídicos de la prueba irregular están regulados en el artículo 151 del Estatuto Procesal. Nulidad relativa. Este es un supuesto de invalidez de la prueba y este es un supuesto de ineficacia de la prueba. Vean ustedes.
La prueba ilícita tiene diferencias estructurales claras frente a la prueba irregular. Otra diferencia. ¿Cómo conservamos? Ambas pruebas pueden ser conservadas. Conservación de la prueba. Conservación de la prueba. La prueba ilícita la vamos a conservar con las excepciones a la regla, a la regla de la exclusión de la prueba. En cambio, la prueba irregular también se podrá conservar en el proceso a través de una subsanación o corrección conforme a las reglas del artículo 152 y 153 del Código Procesal Penal. Otra diferencia. Aquí existe un efecto indirecto o derivado. ¿Se acuerdan que hablé de esto hace un momento? ¿Qué es esto, doctor? Que las otras pruebas que en cadena han sido obtenidas a partir de una prueba ilícita arrastran, conservan, mantienen el vicio de ilicitud. En cambio, eso no existe en la prueba irregular. No existe un efecto indirecto. Y si queremos agregar algo más, podemos encontrar aquí, este es un fenómeno donde el juez evalúa la intensidad de la infracción. En cambio, este es un fenómeno donde el juez evalúa la naturaleza de la infracción. Aquí hay que evaluar la intensidad para ver si aplico cualquiera de los supuestos de conservación de la prueba irregular. En cambio, aquí no estamos evaluando la intensidad, sino la naturaleza. ¿Se ha transgredido o no se ha transgredido el contenido esencial de un derecho fundamental? Vean ustedes, aquí hay la violación de una norma constitucional, allá la violación de una norma procedimental. Si queremos una diferencia más para seguir en esta explicación, aquí hay una transgresión. Por eso se llama naturaleza de la infracción. Una transgresión del contenido esencial del derecho fundamental. En cambio, aquí hay una transgresión de una formalidad procedimental. Ya no puedo escribir ya más abajo, discúlpenme, por favor. Vean ustedes. Violación, prueba ilícita, violación de una norma constitucional. Repito, estas son las diferencias entre la prueba ilícita y la prueba irregular. En la prueba ilícita estamos hablando de la violación de una norma constitucional. En la prueba irregular estamos hablando de la violación de una norma procedimental. Sus alcances, los alcances de la prueba ilícita están regulados en el artículo 8.2 del título preliminar del Código Procesal Penal. Los alcances de la prueba irregular están regulados en el artículo 8, inciso 1 del mismo Estatuto Procesal Penal. Sus efectos están regulados en el artículo 159 y comprende la inutilización de la prueba. Mientras que los efectos de la prueba irregular
están en el artículo 151 referidos a la nulidad relativa en el proceso penal. Es un fenómeno o un supuesto de invalidez. La prueba ilícita es un supuesto de invalidez y la prueba irregular es un supuesto de ineficacia. La conservación de la prueba ilícita se hace a través de la excepción a la regla de la exclusión probatoria, mientras que la conservación de la prueba irregular se hace o se realiza a través de la subsanación o corrección. Lean las figuras de conservación del acto procesal después del artículo 151. Aquí existe un efecto indirecto o derivado sobre las otras pruebas obtenidas a partir de la primera prueba ilícita. Ese efecto no existe en la prueba irregular, donde el defecto que afecta su eficacia solo alcanza a la prueba que ha inobservado la formalidad procesal. Todo esto, o en este escenario, el juez evalúa la naturaleza de la infracción. En la prueba ilícita, el juez evalúa la naturaleza de la infracción. En la prueba irregular, el juez evalúa la intensidad de la infracción. Finalmente, lo que dije al inicio de esta conferencia, la prueba ilícita materializa una transgresión al contenido esencial de un derecho fundamental. En cambio, la prueba irregular materializa una transgresión a una formalidad procedimental. Espero que con esto haya quedado clara la diferencia entre prueba ilícita y prueba irregular. ¿Estoy afirmando que la prueba irregular no puede ser retirada del proceso? No. El juez va a evaluar la intensidad de la infracción y va a depender de la intensidad la posibilidad o no de conservar la actuación probatoria. En cambio, aquí, la única forma de conservar la prueba ilícita es si se cumple uno de los supuestos que hoy van a conocer, denominados excepciones a la regla de exclusión de la prueba. Volvamos a la diapositiva. Entonces, espero que haya quedado claro con lo trabajado en la pizarra las diferencias entre estos conceptos que estamos trabajando. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de presentarse prueba ilícita o prueba prohibida? Miren este cuadro importantísimo, doctores. Le decía, en la pizarra, ¿se acuerdan? El artículo 159, que habla sobre la utilización de la prueba. Yo le prefiero llamar inutilización de la prueba, porque lo que dice es una norma, es una regla imperativa para no utilizar las pruebas en determinado supuesto previsto en el artículo 159, concordante con el artículo 8º, punto 2 del título preliminar. En ambos casos, porque son lo mismo al final, las fuentes o medios de prueba no podrán ser utilizadas directa ni indirectamente. Ojo, no podrán ser utilizadas, dice, en ninguna de las tres etapas del proceso penal. No existe, no es correcto sostener que la exclusión de la prueba o el cuestionamiento a una prueba ilícita tenemos que guardarnos y reservarnos para el final del proceso penal. La norma no dice eso. La norma establece el deber que tiene el juez de no utilizar fuentes o medios de prueba que sean
o que calce en los alcances de la prueba ilícita o de la prueba prohibida. Carecen de efectos para todo el proceso. En la primera etapa, en la segunda etapa o en la tercera etapa, puede ser cuestionada la utilización de una prueba ilícita o de una prueba prohibida. Significa que el artículo 159, que impone al juez la obligación de no utilizar prueba prohibida o ilícita, es un artículo, contiene una norma que irradia sus efectos y es de aplicación en todo el proceso penal. El artículo 159 no está reservado para determinada etapa del proceso penal. Irradia sus efectos en todo el proceso penal, porque el deber impuesto en este artículo al juez no distingue formalismos o etapas del proceso penal para que recién se pueda cuestionar la existencia de una prueba prohibida o de una prueba ilícita. Esta es la casación que aborda con mejor precisión el tema de la prueba irregular. Voy a volver al tema de la prueba irregular. Esta diapositiva me parece que lo debí poner antes. Entonces, la entidad de la infracción. La prueba prohibida, decía yo, afectación de un derecho constitucional, se excluirá si afecta el contenido esencial. Creo que esa línea, ¿no?, de argumentación esta tarde, esta noche ha quedado clara. La prueba irregular, la afectación de un derecho procesal, no de un derecho constitucional, y se excluirá en función a la intensidad de la afectación del derecho. Vean ustedes. Es una distinción necesaria. La casación agrega algo importantísimo. ¿Cómo analizar la entidad de la infracción? Miren, se deberá tener en cuenta esto para la prueba irregular, porque muchos habrán dicho, a ver, doctor, hemos entendido que la prueba ilícita o la prueba prohibida deberá ser excluida si afecta, vulnera, transgrede, viola el contenido esencial de un derecho fundamental. Pero como que en la prueba irregular no ha quedado claro, ¿no? Usted habla de una intensidad de la infracción. La Corte Suprema ha entendido esta teoría de la siguiente manera. En cada caso concreto, deberá definirse el ámbito específico de la regulación de la norma procesal que ha sido desconocida, en la que nosotros imputamos como prueba irregular. Deberá verificarse el contexto en que suscitó su inobservancia. ¿Qué ámbito? ¿En qué ámbito ocurrió? ¿En qué ámbito específico de la regulación procesal? ¿En qué contexto se suscitó la inobservancia de esta norma procesal? ¿Cuánto persistió en la inobservancia de la norma procesal? Y la intensidad de la afectación del derecho fundamental. Vean ustedes, el ámbito de la regulación normativa, el contexto en el que ocurrió la inobservancia de esa norma procesal, la duración de sus efectos y la intensidad de la afectación. Permitirán entonces, todo esto servirá para constatar si concurre una mera inobservancia de una norma procesal que nos va a llevar a la subsanación o a la corrección de la inobservancia, o una afectación al contenido esencial de un derecho fundamental. Este esquema
va a permitir el análisis de la sanción que merece la prueba irregular dentro del proceso penal. Ahora sí, volvamos a este esquema. Ahora entiendo por qué nuevamente aparece esta lámina. Me parece que ahora sí vamos a continuar con esto. La prueba ilícita o prueba prohibida, aplicación del artículo 159. Recuerden, en ambos casos, la fuente o medios de prueba no podrán ser utilizados directa ni indirectamente. Recuerden que el artículo 159, que regula la inutilización de la prueba, irradia sus efectos. Es de aplicación a lo largo de todo el proceso penal. No está reservada para ser invocada o aplicada por el juez en una determinada etapa del proceso penal. ¿Cómo solicitar la ineficacia de la prueba prohibida? Aquí no vamos a hablar del argumento. El argumento es el mismo. Estamos frente a prueba prohibida cuando se verifica una violación directa o indirecta del contenido esencial de un derecho fundamental. Eso no está en juego. Esto es un esquema que nos permite entender cuál es el camino procesal o el camino incidental que tiene que promoverse y cuál es la pretensión o el petitorio procedimental que tiene que formularse para solicitar al juez que no se utilice o que reconozca la ineficacia de la prueba prohibida en el proceso penal. En la investigación preparatoria podrá pedirse su exclusión conforme lo ha señalado el Acuerdo Plenario 4-2010, fundamento 17 de este acuerdo plenario. En la etapa intermedia, conforme al artículo 425.5 del Código Procesal Penal, que regula lo que puede o debe ser objeto de pronunciamiento por parte del juez de la investigación preparatoria, deberá pedirse o solicitarse la inadmisión de la prueba prohibida o de la prueba ilícita. Esto en términos procedimentales. Esto no cambia en nada lo que hemos abordado. Yo diría que permite entender con claridad cuál es la forma de plantear el pedido dependiendo a qué etapa del proceso penal nos encontramos. En la investigación preparatoria pediremos su exclusión, conforme lo ha autorizado el Acuerdo Plenario 4-2010. En la etapa intermedia pediremos su inadmisión a nivel de la audiencia preliminar, conforme a lo regulado por el artículo 452, inciso 5 del Estatuto Procesal Penal. Y en el juzgamiento pediremos su inutilización conforme a la regla del artículo 393.1 del Código Procesal Penal. Este es un esquema que permite comprender el trámite procedimental, no el fundamento, no los alcances, no la excepción. La teoría de la prueba prohibida o prueba ilícita es la misma. Pero es importante comprender la articulación normativa o procesal para saber que se puede formular en cualquiera de las tres etapas, que el artículo 159 irradia sus efectos en las tres etapas del proceso penal y que las pretensiones específicas, incidentales, de acuerdo a las fuentes jurídicas citadas, el acuerdo plenario para la investigación preparatoria, el artículo 352 para la etapa intermedia y el artículo 393 para el juzgamiento, sería
la pretensión de exclusión, de inadmisión y la pretensión de inutilización de la prueba prohibida o de la prueba ilícita. Quiero también aprovechar, este no es un esquema propio, no es un esquema mío. Bueno, el esquema es mío, pero la fuente académica de este esquema corresponde al profesor Benji Espinosa, así que es importante reconocer la autoría para saber, digamos, a quién corresponde este planteamiento. Y es bueno decirlo, ¿no? Porque yo considero de que es una idea interesante, ¿no? Muchas veces se conoce el tema dogmático, el tema teórico, pero ¿cómo articulamos dentro del proceso penal? Me parece que este planteamiento concreto, sucinto del doctor Espinosa nos permite aclarar el escenario en las diversas etapas del proceso penal. Entonces, tienen ustedes esta cita adicional que creo que enriquece perfectamente el debate o el diálogo esta noche. Muy bien, ahora ingresemos a otro escenario de la prueba prohibida que se convierte en un dolor de cabeza muchas veces cuando queremos formular un pedido o conseguir la exclusión de la prueba ilícita. Quiero que diferencien, miren cómo pongo este esquema en un escenario, digamos, que va de menos a más. Una cosa es la prueba ilícita, otra cosa es la exclusión de la prueba ilícita, y esto que abarque mentalmente, que abarque también la doctrina del fruto del árbol envenenado. Ambos buscan finalmente en la práctica la exclusión. Es una diferencia teórica, pero aquí abarca lo mismo. Y otra cosa distinta es las excepciones a la exclusión de la prueba ilícita. Miren ustedes, la prueba ilícita. Es importante primero entender los alcances y los efectos de la prueba ilícita. Primero los alcances, la naturaleza de la prueba ilícita, su efecto a través de la exclusión de la prueba ilícita. Pero ojo, hay todo un escenario de excepciones a la exclusión de la prueba ilícita. Y es esto lo que complica. Porque si ustedes identifican un hecho concreto que habría vulnerado el contenido esencial de un derecho fundamental en la obtención, para la obtención de una fuente de prueba, y conocen perfectamente la teoría de la prueba prohibida y prueba ilícita, van a solicitar ustedes la exclusión de la prueba ilícita. El problema nace porque la jurisprudencia, siguiendo un estándar moderno y contemporáneo desarrollado por la doctrina y la jurisprudencia, ha adoptado la postura de excepciones a la exclusión. Hay todo un listado elaborado por la casuística en tribunales fuera del país, sobre todo recogidos por la experiencia norteamericana, que han permitido generar un listado de situaciones donde, aun cuando hay una prueba ilícita y debería aplicarse la exclusión de la prueba ilícita, hay un listado de excepciones. ¿A qué? A la exclusión de la prueba ilícita. Repito, excepciones a la exclusión de la prueba ilícita. Entonces, si ustedes quieren plantear
estratégicamente y conseguir la exclusión, no solamente tienen que demostrar que nos encontramos ante una prueba prohibida o ilícita, sino tienen que argumentar que en el caso concreto no concurre ninguna de las excepciones a la exclusión de la prueba ilícita. Repito, doctoras y doctores, si ustedes quieren elaborar una estrategia que les permita con éxito alcanzar la exclusión de una prueba ilícita, no solamente debemos demostrar que nos encontramos ante una prueba prohibida o prueba ilícita, sino además que en el caso concreto, en el caso submateria, en el caso bajo análisis, no concurre ninguno de los supuestos o excepciones a la exclusión de la prueba ilícita. Un trabajo positivo para acreditar la prueba ilícita y un análisis negativo para que no concurran las excepciones a la exclusión de la prueba ilícita. ¿Cuáles son esas excepciones a la exclusión de la prueba ilícita? 6 exclusiones a la excepción. La doctrina de la buena fe, la doctrina de la infracción constitucional beneficiosa para el imputado, la doctrina de la eficacia de la prueba ilícita para terceros, la doctrina de la ponderación de intereses, la doctrina de la destrucción de la mentira del imputado y finalmente la teoría del riesgo. Tienen que llegar a conocer cada una de ellas para que no sea invocada por la fiscalía o por el juez para limitar la aplicación de la regla de exclusión de la prueba ilícita, porque no niega la existencia de la ilicitud de la prueba, sino aquí se demuestra que aun cuando está acreditada la prueba ilícita o prohibida, existe una excepción que limita la aplicación de la regla de exclusión. Por poner un ejemplo, la doctrina de la buena fe. La vulneración del contenido esencial del derecho fundamental se hizo sin intención, por error o por negligencia o por desconocimiento. Y eso limita la aplicación de la regla de exclusión. Pues ustedes tendrán que decir, no se puede aplicar la doctrina de la buena fe porque actuaron con intención. No actuaron bajo error. La policía tiene un protocolo que justamente guía la posibilidad de la inviolabilidad de domicilio en los delitos permanentes, porque aun cuando haya flagrancia no están autorizados para ingresar a este domicilio. Es más, acredito que hubo una tutela de derecho anteriormente dictada contra los mismos efectivos, donde ya se anuló un acta de intervención policial, porque si bien había flagrancia, la flagrancia para que habilite una violación de domicilio sin autorización judicial tendría que obedecer a una flagrancia de un delito de comisión instantánea y no a un delito de comisión permanente. Bueno, es un ejemplo que les pongo, ¿no? Que podría más o menos, si ustedes se quedan solo en la teoría o en buscar acreditar que existe una prueba ilícita o una prueba prohibida y solicitan la exclusión, este va a ser su derrotero, doctoras y doctores.
y toda la doctrina se cae, porque todo esto son excepciones a la regla de exclusión. No voy a trabajar cada una de estas excepciones. De hecho, ustedes tienen muy pronto un diplomado aquí en LP, un diplomado, el que hablé al inicio de esta conferencia, el diplomado que va a iniciar en unos días sobre el Código Procesal Penal y Litigación Oral. Y en ese diplomado tienen varios módulos que desarrollan instituciones importantes del proceso penal. Van a tener un módulo sobre la prueba en el proceso penal. Y estoy seguro que ahí van a conocer las excepciones a la exclusión de la prueba ilícita. Así que tienen una razón más para que se inscriban en este diplomado y podamos reforzar nuestros conocimientos, nuestro manejo de estas instituciones tan importantes dentro del proceso penal. Voy acabando entonces, doctores, con esta última lámina. Estrategia para una defensa exitosa después de todo lo que he dicho esta noche. Identificar el hecho vulnerador que generó la afectación de manera directa o indirecta dentro de un derecho fundamental. El hecho vulnerador que generó una violación directa o indirecta del derecho fundamental. Identificar que no se trata solo de un derecho fundamental, sino del contenido esencial del derecho fundamental. Argumentar que no concurre ninguna de las excepciones a la regla de exclusión de la prueba. Lo que decía en la lámina anterior. Perdónenme, el orden. A ver, vamos a volver a repetir esta lámina para que mantengamos el orden de la diapositiva. Estrategia para una defensa exitosa. Identificar el hecho vulnerador, el hecho que generó la violación directa o indirecta del derecho fundamental. Identificar que no solamente estamos afirmando, demostrando o acreditando que se ha ingresado en la violación directa o indirecta de un derecho fundamental, sino se ha ingresado además al contenido esencial de ese derecho fundamental. Invocar la regla de exclusión de la prueba ilícita o de la prueba prohibida. La ineficacia de esta prueba. Carece de eficacia en términos generales, pero si queremos entrar en una distinción mucho más técnica, es un escenario de invalidez, como lo puse en esa comparación prueba ilícita, prueba irregular. Y finalmente, argumentar que no concurre ninguna de las excepciones a la regla de exclusión. 4 pasos que pueden permitirles una defensa estratégica cuando buscan cuestionar y lograr excluir, retirar del proceso a una prueba prohibida o prueba ilícita. El hecho que afectó, que lesionó el derecho fundamental, su vulneración en el contenido esencial de ese derecho fundamental, solicitar la regla de exclusión de la prueba prohibida o prueba ilícita y argumentar que en el caso concreto no concurre ninguna de las excepciones a la regla de exclusión. Solo así, doctoras y doctores, solo así podrán conseguir que el órgano jurisdiccional realmente pueda retirar, excluir, expectorar del proceso penal a una prueba ilícita o a una prueba prohibida. Con esto hemos concluido la clase programada para el día de hoy. Gracias a todas y todos los que están conectados a través de las diferentes plataformas de LP, Pasión por el Derecho, y siempre agradecido con la dirección de LP
por darme la oportunidad de estar junto con ustedes, de estar frente a ustedes, compartiendo y haciendo lo que más nos gusta, que es hablar del derecho o sobre todo hablar del derecho